sin saber de una manera muy precisa cómo hacerlo. Entonces nos organizamos dentro de la Cámara y dentro de las empresas francesas para crear un proceso, un punto de entrada. Por ejemplo, tuvimos la iniciativa de ir al aeropuerto para identificar los socorristas y proponer soluciones cuando no tenían soluciones y naturalmente facilitar su transportación a Haití, también permitirlos de descansarse en Santo Domingo antes de irse a la guerra en Haití. Tuvimos la oportunidad entonces primero de lograr iniciativa fabulosa de empresa, por ejemplo, dentro de los camiones para transportar comida y bebida a Haití, por ejemplo, las empresas de Philip Morris, de Publimal, pusieron camiones a la disposición de asociaciones para transportarlos. También Sofratesa lo hizo y la solidaridad permitió, por ejemplo, de transportar a Haití un equipo de bomberos, pero prefiero que Henri contara la historia sí, porque fue una... fue realmente Henri vino hoy contento por una experiencia que ocurrió como parte de ese trabajo de socorro, así que bueno que no la comentara porque yo creo que es algo muy humano. Y sí, porque son las cosas, esas historias increíbles y la importancia nuevamente de los medios de comunicación. Yo recuerdo hace unos días en una de esas reuniones de tratar de ir coordinando este esfuerzo, se estaba discutiendo de cuáles deben ser las prioridades. Y es cierto que cuando usted tiene dos puestos en un helicóptero, usted tiene a 2 socorristas, 2 bomberos, 2 médicos y 2 periodistas, luce evidente cuál debe ser la prioridad y sin embargo quizás sea un poquito más complejo. ¿Por qué lo digo? Por esta historia que nos tocó vivir y acompañar. Unos grupos de 48 bomberos, realmente 3 grupos de 3 sitios diferentes de Francia, ven las noticias en Francia, una noche así tranquilo, no sé si tan tranquilo, pero en su caserna de bomberos, y ven obviamente el desastre de Haití, y hay un reportaje sobre la ciudad de Jacmel, que está bastante más alejada de lo que es el centro, obviamente de Puerto Príncipe, y se dan cuenta de una ciudad que probablemente nunca habían oído hablar de Jacmel, y ven que en esta ciudad de Jacmel hay muchos destrozos, y los recursos, todavía los socorristas no han llegado. Entonces esos bomberos deciden, sin que nadie se los pida, es ahí donde tenemos que ir en Haití, pero no tenemos que ir a Puerto Príncipe, vamos a ir a Jacmel. Rápidamente empiezan a investigar, se dan cuenta de que no se puede llegar a Jacmel por carretera, porque de hecho todavía la carretera no está restablecida, probablemente de aquí al viernes. Eso hace que entonces esos pueblos, Jacmel, yo creo que Le Cay, una serie de pueblos en la península sur de Haití todavía, a la hora que estamos hablando, muy pocos recursos de asistencia les había llegado. Entonces, ellos se dan cuenta que la única forma de llegar es por el mar, por barco. Y por barco, la única forma, porque como el puerto de Puerto Príncipe está completamente destruido, no hay forma de llegar en barco, que lamentablemente es la forma más eficiente, más barata de hacer llegar muchas mercancías. Entonces se dan cuenta de que se puede llegar probablemente a Jacmel por Pedernales. Entonces ellos llegan al aeropuerto y obviamente se dan cuenta que desde Santo Domingo llegar a Pedernales no es tan evidente. Se logra conseguir para esta gente a nivel de transporte aéreo muchas colaboraciones privadas, empresas dominicanas, la Fuerza Aérea Dominicana que también ha hecho un esfuerzo extraordinario. Dice, bueno, no hay problema, le vamos a transportar hasta Pedernales, pero las 4.2 toneladas de material no caben en el avión. Entonces, casi en este momento se dice, bueno, ni modo, ustedes no van a poder ir a Pedernales, pero la gente sigue insistiendo. Entonces se van a montar en un avión, había que buscar camiones, ahí tuvimos colaboraciones de varias empresas que prestaron camiones, además de camiones prestaron gente también, y a las 3 de la madrugada del día domingo salieron unos por aire y otros por carretera hacia Pedernales. Ahí llegaron como a las 9 de la mañana ya los
el transporte, y ya había entonces que buscar barco, conseguir barco, y no había seguridad todavía, inclusive había informaciones de que en Jacmel no se podía llegar porque había este problema que los fondos marinos se habían movido y no iba a ser posible. Yo recuerdo muchas llamadas que hicimos a la Guardia Nacional, hemos llamado a diputados, senadores, secretarios de Estado, allá también tratar de averiguar la información, y siempre en esas circunstancias es muy difícil tener información certera. En más de una oportunidad era mucho más fácil decir en este momento, bueno, ni modo, ustedes se van a regresar, los vamos a mandar a Jimaní, se sigue insistiendo. Finalmente, ayer, a las 2 de la tarde, esta gente pudo montarse en un barco y no teníamos más información de ellos. Anoche, como a las 11 de la noche, me llega una llamada de un ciudadano francés que vive en Pedernales, que tiene muy buenos contactos con la Marina de Guerra Dominicana, y ahí tuvimos la primera confirmación de que sí se podía llegar a Jacmel. ¿Por qué? Porque ya la Marina de Guerra Dominicana, dato que no se conocía, ya había hecho varias idas y vueltas entre Pedernales y Jacmel para llevar ayuda, mucha ayuda que se consiguió en Pedernales, que todo el mundo sabe que no es el sitio más próspero de la República Dominicana. Mucha ayuda, con mucha necesidad, y a pesar de eso, muchas cosas fueron. Y se cruzaron en el mar, más o menos a mitad de camino, y hasta ahí no tenemos más informaciones. Un poquito antes de venir aquí al programa, llegó una llamada de la Embajada de Francia aquí, que recibió una llamada de la Embajada de Francia en Puerto Príncipe, y nos dice, mira, ya tenemos noticias de sus bomberos. O sea, que bueno, mira, y tenemos dos buenas noticias. Primera noticia, los bomberos están bien, que todavía había preocupación por su seguridad. Pero la mejor noticia de todo eso, que nos muestra que había que hacer todo ese esfuerzo, es que en la tarde de hoy, esos 48 bomberos que en un momento decidieron irse a Jacmel, lograron rescatar a un bebé de 18 meses que llevaba una semana en los escombros. Eso nos muestra, mira, hay cosas que es el destino. Yo sé que eso no es nada económico, pero eso nos muestra realmente, mira, en 10, 15, 20 veces se pudo haber cancelado todo, y esta gente siguió insistiendo. Hubo una serie de cadenas de colaboración, muchos gestos, la gente que ayudó allá en Pedernales a cargar este barco, toda esta gente participó para que una vida se salvara. Y yo creo que eso es una buena muestra de todo este esfuerzo que todo el mundo ha ido haciendo a nivel del mundo, y especialmente aquí en la República Dominicana, trajo su resultado. Hoy hay un bebé de 18 meses que no murió porque en algún momento hay unas noticias que salieron en el momento correcto por la televisión. Por eso que antes de quitar el espacio a periodistas, que a veces se le da mala prensa en esas condiciones, ahora yo entiendo un poquito más, porque es importante que los que llevan las noticias puedan llegar también a esos sitios, aunque a primera vista parece que no van a ir a salvar vida. En este caso, porque un periodista fue allá a Jacmel y filmó allá, sensibilizó a una gente, y eso permite salvar vida. Bien. Vamos a una pausa y retornamos en breve. Valió la pena. Sí. Bien, estamos de regreso con la parte final de esta agenda económica. Ustedes ven que a pesar de todo su desastre, hasta mira, del peor desastre puede haber buenas noticias, ver que mira, la vida es algo fuerte, y que quizás de esta tragedia, definitivamente, como dijo esta ex primer ministro de Haití, habrá un antes y un después del 12 de enero. Ella entiende que esto marca un antes y un después en la historia de Haití, y ojalá que así sea. Ahora tenemos que seguir aprendiendo de todas esas cosas y seguir trabajando, porque obviamente yo creo que el gran peligro que hay ahora, y por eso que vamos a tratar nosotros de seguir hablando de este tema, es que ya, si ustedes se fijan, ya en las noticias, mañana en los periódicos, poco a poco ya va siendo relegado el tema de Haití, pero esta historia sigue del otro lado de la frontera. Yo creo que tenemos todos un poquito esta responsabilidad de tratar de mantener vivo, ¿no? El tema, para que puedan seguir todas esas iniciativas. A partir de ahí, señor Arión, ¿qué se puede seguir haciendo, qué se va a seguir haciendo